Hola a todos, soy Pedro Santos. Bienvenidos al canal del Búho Entre Libros. Hoy, con la entrevista a Ricardo Alía, autor del Peón Envenenado. Al final de la entrevista haremos un sorteo muy especial con este libro. Buenos días, Ricardo. Buenos días, ¿qué tal? Un placer conocerte, sobre todo después de haber leído El Peón Envenenado. Muchas gracias. Lo primero que quiero preguntarte es, ¿de dónde surge la idea para esta novela? Bueno, es una idea que la tenía en mente hace mucho tiempo. Yo soy ajedrecista, desde joven jugaba ajedrez, me picó el gusanillo, como me gusta a mí decir. Y entonces incluso antes de la trilogía del Zodiaco ya tenía yo en mente, ¿no? el estructurar una novela sobre el ajedrez, ¿no? Una partida de ajedrez con unas piezas que están representadas con unos personajes y que cada captura implicaría un asesinato. Entonces es una idea muy antigua, que no me he visto con fuerzas hasta ahora, después de la trilogía, de ponerme en ello, ¿no? Porque sentía que necesitaba estar como muy maduro como escritor, ¿no? Entonces volcarme en este trabajo desde el principio lo veía muy difícil, y creo que ha sido un acierto dejarlo para después de la trilogía, ¿no? O sea, afrontarlo en mi cuarta novela. Tiene ciertamente una estructura compleja. Tres tiempos distintos, Sí. el año 37, el año 50 y tantos, la actualidad, actualidad, Sí, 2003. 2003. Sí. Y eso requiere una estructura muy dinámica y lo habéis conseguido. Sí. ¿Por qué el buscar esos tres espacios temporales? Primero porque me apasionaba la historia de los niños de la guerra, ¿no? El contar ese éxodo, el mayor éxodo infantil en la historia de España, ¿no? Esos 4.000 niños que salen en un barco en el transatlántico Habana rumbo a Londres, ¿no? Porque Londres era la ciudad que yo había elegido para desarrollar la historia principal, ¿no? La de este asesino en serie que reta a Scotland Yard. Entonces, esta historia que me había cautivado desde que la conocí, pues la quería introducir en la novela, ¿no? Además está basada en hechos reales, hay toda una experiencia, ¿no? Traumática de estos niños, ¿no? Que iban como una excursión, ¿no? Un par de meses a un país extranjero huyendo de las bombas de la guerra civil, y muchos no volvieron, ¿no? Se quedaron a vivir en Londres. Entonces, de alguna manera enlazaba, ¿no? La historia esta de los niños que van a Londres con Londres en el 2003. Y empiezo la novela y la espina dorsal de la novela es en el 2003 por dos razones. Primero, porque no me podía, la edad de los personajes, no me podía ir al 2012 o 2015, porque si no me iba con un personaje de 90 años y aquello no resultaba. Y porque también me parecía interesante dar un toque a la novela después del 11S, ¿no? De contar cómo es en Europa en el 2002, porque en realidad el reto empieza en diciembre del 2002, ¿no? Y luego ya se desarrolla todo en el 2003. Entonces me parecía como incluso más creíble ambientar la novela en esa época, ¿no? En el 2003, ¿no? Porque uno de mis miedos es que no parecería creíble, y luego fíjate todo lo que ha pasado, ¿no? La cantidad de atentados terroristas que ha habido en París, en el propio Londres, en Madrid, bueno, todo esto que ha pasado, ¿no? Y al final pues me sale una novela que bastante creíble, ¿no? De todo lo que cuento, ¿no? En la que además también juntas tu otra pasión, que es la química. Sí, toco todo, ¿no? Toco la literatura, la química y el ajedrez, ¿no? Que son mis tres pasiones, ¿no? Gracias a la química, que me licencié como químico, pues sobrevivo, entre comillas, porque bueno, de algo hay que ganarse la vida, ¿no? Y la literatura está muy complicado. El ajedrez, desde siempre, aunque ya me retiré hace como 15 años, desde siempre me apasiona, colecciono libros de ajedrez, colecciono tableros, juego lo que puedo por internet. Y bueno, es una pasión que tengo ahí, que me moriré con ella, ¿no? El que es ajedrecista toda la vida, ¿no? Y luego, qué decir de la literatura, ¿no? ¿Y cuál es tu ajedrecista favorito de toda la historia? Si me das a elegir uno, yo elegiría Kasparov, porque crecí con él. En la época en que yo jugaba ajedrez eras de Karpov o eras de Kasparov. Yo siempre he sido muy de Kasparov, porque era un jugador eminentemente de ataque, táctico, y yo soy también mucho con Kasparov, pero no dejo siempre de pensar en Fischer, ¿no? En todo lo que ha arrastrado Fischer, ¿no? Y que creo que hizo muchas cosas importantes por el ajedrez, y toda esa aura mística que siempre ha rodeado la figura de Bobby Fischer. Y ambos aparecen en la novela. Sí, claro, cómo no. Hay bastantes novelas sobre el mundo del ajedrez.
algunas auténticos bestsellers como El 8, o muy conocidas en España como La tabla de Flandes de Arturo Pérez Reverte. Pero yo creo que es la primera novela en la que el ajedrez es una parte totalmente necesaria, fundamental de la trama, porque esto es una partida de ajedrez que además se nos va mostrando a lo largo de la novela. Sí, sí. Bueno, primero la idea es, efectivamente, es que la trama del ajedrez funcione. También es cierto que uno puede leer la novela sin tener nada que ver, sin tener nociones básicas del ajedrez, pero creo que es la primera vez porque en realidad yo soy muy ajedrecista, o sea, es decir, los ejemplos que me has dado antes son escritores que sabían jugar al ajedrez o eran como aficionados al ajedrez, entre comillas, ¿no? Y yo, antes de dedicarme a la literatura, era ajedrecista. De hecho, hubo un momento que estuve a punto de dedicarme profesionalmente a ello, ¿no? Entonces me ha quedado ese aura, y lo he intentado trasladar lo mejor posible a la novela. Y eso me lleva a otra pregunta. ¿La partida de esta novela es alguna partida que existe o es una partida de tu propia invención? No, está basada en una partida propia mía que jugué allá como a mediados del año 90 en Sitges, en un torneo que disputé con un jugador portugués que en aquel momento él tenía el OFIDE, tenía mucho nivel. Yo estaba recién empezando en esto y tengo un recuerdo muy bonito de esa partida porque hice un sacrificio de caballo, como aparece en la partida, y gané. Y aquella partida tengo un grato recuerdo, ¿no? Porque fue aquella partida de que el blanco no hizo ningún error y yo jugué mejor y gané en un sacrificio espectacular. Y esa partida la guardo con mucho cariño y decidí usarla para la novela, cambiando algunas cosas. O sea, no es 100% la misma partida, sino que cambió algunas cosas porque he tenido que estar ensamblando la partida con la trama, el texto. Cuando el texto necesitaba... Me ha costado mucho. Cuando el texto necesita acción o necesita un asesinato, pues necesito que la partida sea también brusca y que haya un cambio. Cuando es más pausado, pues necesito que no haya cambios, sino que haya movimientos de piezas sin capturas. Entonces todo eso lo he tenido que ensamblar. Pero lo que te digo, la partida está basada en una propia. Y hablando de asesinatos, ¿por qué le gusta al lector tanto los asesinos en serie? Que afortunadamente no hay tantos. Pues, hombre, estamos hablando de novela negra, de thriller, y la verdad es que es apasionante, ¿no? A mí bueno, es entretenimiento puro. La gente le fascina toda esta trama, ¿no? Sigue estando afortunadamente muy en boga. Y de alguna manera también representa un poco la sociedad negra, ¿no? En la que vivimos, ¿no? Todo lo que está pasando, ¿no? Y quizás este género es como muy trepidante, y ahora que estamos en una época que todo el mundo quiere el móvil, todo el mundo quiere todo muy rápido, pues me parece que este género literario se adapta muy bien a los tiempos en que vivimos. Yo tengo una duda como lector, porque yo he disfrutado mucho del Peón Envenenado, pero yo tengo mis conocimientos de ajedrez. Ajá. Vale, no he competido en ningún torneo, pero sabes algo más que mover las piezas, y he disfrutado mucho la partida y su encaje. Mi pregunta es, a pesar de los diagramas, si alguien lego va a disfrutar tanto la historia, o es una novela que los ajedrecistas vamos a disfrutar mucho más que los demás. La idea es las dos, o sea, que el lector que no sepa ni siquiera jugar al ajedrez pueda leer la novela, y cuando llegue la partida de ajedrez o los diagramas se los salte sin ningún pudor, no pasa nada, porque el ajedrez, la partida lo que da es un plus, y ese plus yo creo que tiene que ser fascinante para que el que es ajedrecista y además le guste la literatura, ¿no? Yo como ajedrecista y escritor, la verdad es que disfruto de estas novelas, ¿no? Y la editorial encima nos propuso el poner unos diagramas para poder seguir la partida incluso sin tener un tablero, y es perfecto, ¿no? Yo creo que ha quedado muy muy bien y estoy muy contento con el resultado final. Se agradecen los diagramas porque donde lo leí yo no tenía tablero. Sí, esa es la idea, ¿no? Que uno va en el autobús, en el metro, en cualquier lado, y puede seguir con el diagrama la partida. Y para terminar, ¿por qué escribes? ¿Por qué escribo? Buena pregunta. Yo te diría que porque no puedo parar. Es algo que es dentro de mí, ¿no? O sea, siento una necesidad imperiosa de escribir. Me lo paso tan bien. El mundo desaparece cuando me pongo a escribir, ¿no? Y entonces, ahora mismo no estoy escribiendo, pero yo sé que va a llegar un momento, de aquí a un mes o incluso menos, que voy a necesitar como una necesidad imperiosa de escribir, de trasladar al papel un relato, una historia, algo que tenga que ver. Y bueno, y escribo desde muy pequeñito, publicar desde hace poco, afortunadamente gracias a Maeva, pero es como, bueno, lo tengo ahí en el interior y no puedo parar. Me fascina. Pues muchas gracias y muchos éxitos. Muchas gracias, Pedro. Espero que hayáis disfrutado de esta entrevista. Para ganar un ejemplar,
del peón envenenado, las bases las tenéis a continuación, tenéis que enviarme la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el ajedrecista favorito de Ricardo Alía? La mandáis a la dirección que os está dejando el bohito en estos momentos y tenéis hasta el 12 de noviembre para hacerlo. Y os decía que es un sorteo muy especial porque el libro viene con la firma y la dedicatoria del autor. No puede venir dedicado a uno en concreto de vosotros porque él estaba de paso por Madrid cuando hice la entrevista y me firmó un libro. Ese será el que os envíe la editorial. Muchas gracias por estar ahí y si no queréis perderos ninguno de mis vídeos, es muy fácil, os suscribís, le dais a la campanita y os llegan todas las alertas. ¡Hasta pronto!